Mi ex esposo no cumplió con nuestro acuerdo, así que lo hice pagarme $120,000. Mi ex esposo y yo tuvimos un buen divorcio. A pesar de que él me engañó después de 12 años y 2 hijos muy chicos, yo realmente quería hacer las cosas diferentes a como las hicieron mis padres durante su divorcio. Nunca dije nada negativo sobre él e intenté defenderlo muy duro cuando los chicos se enojaban con él. Envié una invitación a la mujer con la que me engañó para que ella no se sienta incómoda conmigo y nos hicimos amigas. Ella era básicamente su madrastra, así que ¿por qué no incluirla en todo? En las festividades, todos teníamos una enorme cena, él y ella y yo y mi novio. Esto ponía cómodos a todos y los chicos no tenían que elegir entre un lado o el otro. Fue una relación tan genial que, cuando tuve una cirugía, me recuperé en su casa y ella cocinó para mí. Él y yo fuimos entrenadores en los equipos de básquetbol y béisbol de los chicos y yo ayudé en su boda 13 años después. Esto no fue fácil para mí, ya que él se mudó a otro estado para criar a los hijos de ella y me dejó a mí sola con los nuestros. Ella renunció a su trabajo cuando se casaron y yo tuve que volver a trabajar para mantener a mis hijos, pero tenía que mantener el resentimiento y la amargura alejada de ellos. Todo esto da una perspectiva del divorcio, pero cuando él se fue inicialmente, hablé con un abogado y conseguí un acuerdo de separación que era muy bueno para mí. Él me pidió que no tome la mitad de su retiro y que en cambio él pagaría X cantidad en pensión alimenticia para los chicos y otra cantidad de manutención para mí, ya que él ganaba un montón de dinero y yo era ama de casa. Normalmente la manutención termina a los 5 años, pero dado que yo no recibí la mitad de su retiro, la única condición por la que terminaría es cuando yo fallezca o me case de nuevo. Él estuvo de acuerdo con todo esto. La cosa es que, cuando él se mudó a donde su nueva esposa vivía, él dejó su trabajo y tomó otra oportunidad prometedora que terminó arruinándolo financieramente, pero nunca trató de renegociar nuestro acuerdo para reducir la pensión ni la manutención. En vez de eso, le pidió prestado a su mamá. Cuando descubrí que él estaba haciendo eso, le sugerí a su madre que deje de pagar por él cuando él se recuperara, pero nunca hizo eso y siguió pagando por él y para que su esposa sea ama de casa. Incluso fue aval de él cuando sacó una casa al volver aquí para criar a sus hijos. Los hijos de ella ya se habían graduado y vivían en la vieja casa de él, los nuestros estaban en la prepa. Él se acercó a mí y pidió si pudiera aceptar la mitad de la manutención y una reducción de la pensión alimenticia. Luego, cuando volviera a ganar mucho dinero, volvería a pagar lo acordado y el retroactivo de lo que debiera. Sin querer alterar el buen divorcio que teníamos, le dije que sí y mantuve registro de lo que me debía en un archivo compartido con él para él también viera la deuda que se le estaba acumulando cada mes. Él terminó debiéndome $1,000 al mes por 10 años, pero dijo que cuando los chicos crecieran y ya no tendría que pagar la pensión, que seguiría pagando la misma cantidad para pagar lo que me debía, que era un total de $120,000. Cuando mi hija creció, él siguió pagando la misma cantidad, reduciendo un poco su deuda, pero, tan pronto como mi hijo también creció, y estoy hablando de 2 semanas después, se unió al ejército y su padre me llamó para decirme que de ninguna forma me seguiría pagando nada, que podía llevarlo a la corte si quería pero que no había forma que me pagaría otro centavo. Esto me voló la cabeza ya que teníamos una buena relación y salió de la nada. Estaba completamente enloquecida, pero tomé su consejo y contacté a un abogado. Le dejé de contestar las llamadas y lo llevé a la corte. Lo mejor fue que, antes de la audiencia, mi abogado pidió una inscripción en ambas casas para que él no pudiera venderlas ni cambiarlas de dueño. Aún tengo la grabación de la llamada que me hizo cuando se enteró de esto y los nombres horribles con los que me llamó. Dado que yo llevé un registro de todo lo que me debía y él podía verlo, fue pan comido para mi abogado. Ahora, en vez de pequeños pagos durante años, él tenía 30 días para pagarme los 120,000 completos. Desafortunadamente, los chicos ahora tienen que elegir a qué padre visitar en las festividades, pero eso no es mi culpa. Yo estaba dispuesta a continuar como estábamos y no arruinar la buena relación que teníamos. Y para aquellos que se lo preguntan, sí, él engañó a su segunda esposa 2 veces antes de que se casaran, pero ella renunció a su trabajo después de que se casaron porque básicamente él era su sugar daddy y no tenía a dónde ir, así que se quedó con él. Esto me lo contó ella ya que éramos amigas y ya que me hizo lo mismo a mí. Editado. Él me pagó el último día del plazo. Creo que la razón por la que se volvió loco conmigo fue porque su madre se negó a seguir pagando cuando mi hijo creció, pero le expliqué que él aún me debía un montón de dinero. Ahí es donde él dijo, si piensas que te seguiré haciendo pagos toda la vida, estás loca. Su mamá había estado pagando lo que le tocaba a él pagar de pensión alimenticia por 10 años porque él nunca volvió a tener un buen trabajo. Empezaron a obligarnos a registrar la asistencia y puntualidad y le salió mal.
Empecé a trabajar en una empresa y no tenían máquinas checadoras para registrar la puntualidad. La gente regularmente llegaba un par de minutos tarde, no maliciosamente, sino porque el tráfico en el área era muy impredecible. Además, el estacionamiento estaba muy lejos y depende donde te estacionaras, te tomaba tiempo llegar a la oficina. Todos estaban bien con esto porque felizmente trabajaban mucho más tiempo que los 3 minutos que llegaban tarde trabajando en el almuerzo o quedándose después de las 5 o ambas. En fin, el tipo de recursos humanos decidió que tenía algo que probar y puso una máquina checadora. Entonces él daba advertencias desde verbales hasta un oficio escrito hasta peor. Cuando la gente se empezó a dar cuenta de esto, todos empezaron a trabajar exactamente a la hora, registraban su entrada a las 8:30 de la mañana, tomaban 45 minutos de almuerzo siempre lejos del escritorio y a las 5 de la tarde todos se iban exactamente a la hora e incluso hacían fila en el checador. Para las 5:05 de la tarde el lugar era un absoluto pueblo fantasma, solo se quedaba ahí un director y el tipo de recursos humanos que implementó el sistema. De seguro se sentían muy orgullosos de que hicieron que todos dejaran de llegar tarde. También debieron haber perdido una fortuna por la pérdida de productividad y algunas personas lo odiaron y se fueron. Lo mejor es que no hubo necesidad de que nadie enviara un memo diciendo algo como, hey, deberíamos todos cumplir los horarios al pie de la letra. Solo fue algo que todos empezaron a hacer cuando se empezaron a dar las sanciones disciplinarias. Los gobiernos deberían estudiar a estas personas ya que sería un increíble control de la población. Señora, estos son productos de alta gama. Esto pasó hace 20 años. El cuchillo que más frecuentemente usaba era un cuchillo de chef de 8 pulgadas, pero el que tenía era de pésima calidad y siempre soñaba con el día en el que tuviera suficiente dinero para comprarme un cuchillo real. Así que cuando eventualmente conseguí mi primer trabajo profesional, arreglé mis finanzas y decidí que era momento de hacer esa compra. Fui a la tienda especializada y en ese entonces tenían de empleado a un anciano que era su experto de cuchillos de alta gama. Hablé con él sobre la diferencia entre marcas y mientras me decidía el anciano tomó un descanso. Mientras él no estaba, lo reemplazó un joven de otro departamento. Yo tomé mi preciada elección y fui a la caja a pagarlo. Ahora, el cuchillo que elegí era de por lo menos $200, pero al momento de cobrarme el joven dijo que eran $40. Yo le dije que eso no podía ser correcto, pero él sacó una lista y apuntó a un artículo y dijo, ¿lo ve? Son $40. Yo sonreí y le dije que ahí decía, cuchillo para sándwich de 6 pulgadas, y él asintió con la cabeza sin comprender lo que trataba de decirle. Yo le mostré el cuchillo que quería comprar y le dije, este es uno de 8 pulgadas para chefs. Y estaba a punto de ayudarle a encontrar el precio correcto, pero él puso su mano abierta sobre mí para decirme que me calle de una forma grosera y dijo, señora, estos son cuchillos de alta gama. Si estás buscando algo más barato, deberías ir a otra tienda. Yo me quedé sorprendida y solo me le quedé viendo. Luego le dije lentamente, entonces, ¿el precio para este cuchillo de chef de 8 pulgadas es $40? Y él dijo que sí. Yo le dije que estaba bien, pagué y me fui. Después de eso vacilé un poco entre sentirme mal por engañarlo y arrepentirme de no haber tomado un montón de esos cuchillos por $40 cada uno. Pero lo que sí es cierto es que he disfrutado mucho usando ese cuchillo. Para los que se lo pregunten, era uno de la marca Bustov. Le hice un comentario fuera de lugar al CEO de la empresa sin saber que lo era. Ups, uno de mis primeros trabajos fue en una fábrica limpiando pisos en el área de las oficinas después de que cerraban. Barrer, trapear, poner cera y esas cosas. Una noche, estaba trabajando solo en el pasillo cerca del vestíbulo principal cuando escuché pasos acercarse. Había puesto señales de advertencia, pero vi que estos tipos tenían metida la cara en un folder y estaban discutiendo algo. No quería que se cayeran, por lo que les dije, por favor, tengan cuidado caballeros, el piso está mojado y resbaloso. Para ese momento los tipos ya estaban pasando a mi lado, levantaron la mirada, hicieron contacto visual y se rieron antes de decirme, oh, no llegamos ni a caballeros, no nos llames así. Sin siquiera pensar, yo les respondí, como digan señoritas, tengan buena noche. Los dos se rieron a carcajadas y me agradecieron por las risas mientras continuaban su camino hacia el cuarto de conferencias. Poco después, mi jefe bajó corriendo las escaleras, al parecer había presenciado toda la interacción desde el segundo piso. Venía con los ojos abiertos como platos y me dijo, ¿por qué les dijiste eso? Y yo le contesté, no lo sé, ellos dijeron que no eran caballeros y que no los llame así, y señoritas fue lo primero que se me ocurrió. En fin, esa es la historia de cómo llamé señoritas al CEO y el presidente de la empresa nacionalmente reconocida mientras iban en camino a una reunión.
¿Así que te quieres poner exigente con el inexistente código de vestimenta? Puedo hacerlo. Trabajo en catering de lujo en una división corporativa muy ocupada y también en eventos privados como bodas y cosas así. Los empleados usan pantalones y una camiseta, lo que estaba bien para entregas corporativas de almuerzo y demás. Mi ropa de trabajo diaria son pantalones de mezclilla, una camisa blanca muy fresca y unos tenis Converse rojos. También tengo tatuajes en todos los brazos y una cara muy seria. Mi personalidad es completamente lo opuesto a lo que aparento en el exterior. Soy muy extrovertida, me gusta hacer reír a la gente y soy buena en eso con los clientes. Debido a eso, el dueño de la empresa me ha dado algunas facilidades con las reglas más formales porque sabe que puedo hacer que el evento fluya muy bien. Pero la jefa de mi departamento tenía un problema con mis Converse rojos. Siempre me estaba molestando por ellos. Por meses me molestó casi a diario hasta que finalmente me levantó un reporte. Cuando yo estaba en la reunión lidiando con ese reporte, le dije que ya no usaría mis tenis rojos y ella puso una mirada de mucha satisfacción y orgullosa de sí misma. Pero esa mirada se le borró del rostro al día siguiente cuando llegué a trabajar en mis Vans color naranja brillante. Es una historia pequeña de cumplimiento malicioso, pero es lo que tengo y nunca olvidaré la cara que puso cuando se dio cuenta de lo sin sentido que era su pelea conmigo. ¿No doy el extra? Entonces borro todo lo que he hecho. El dueño original de la empresa en la que trabajé era increíble. Lo llamaré Larry. A él le importaban todos los empleados y se daba cuenta de lo mucho que ayudábamos a la empresa con nuestros respectivos puestos. Él incluso me dejó usar más días de enfermedad cuando fui hospitalizado por una semana después de una embolia pulmonar doble con el acuerdo de que trabaje de vuelta ese tiempo, y lo hice. Así de bueno era Larry. Él finalmente se retiró después de 45 años de manejar el negocio y se lo vendió a su hijo. A él lo llamaremos Eric. La mayoría de la gente sabe lo mala idea que es, pero Larry pensó que su hijo podría manejarlo. Al principio no pudo hacerlo, pero eso es otra historia. Eric pensó que yo no estaba haciendo lo suficiente durante mis horas de trabajo de oficina, lidiando con el inventario que llegaba a la tienda. Pero lo que él no se daba cuenta era que, ya que yo había trabajado ahí por 6 años y estaba familiarizado con el trabajo, era muy eficiente en mi trabajo. Tanto que había tomado más responsabilidades con los años. Larry era uno de los principales que me empujaba a tomar más trabajo cada año, con aumentos de sueldo inmediatos cada vez que me responsabilizaba de algo nuevo. Pero Eric no tenía la misma mentalidad y tomó la decisión de despedirme por estar inactivo por mucho tiempo durante el trabajo, y otra razón que no es importante aquí, y que también es historia para otra ocasión. Así que por los últimos 3 días me puse muy activo y borré todo lo que había creado para la empresa. Todo era trabajo extra que hice por mi voluntad y sin que me lo pidieran ni pagaran, o sea, trabajo que hacía, dando el extra. Borré todo eso ya que él decía que yo no daba el extra. Estoy hablando de etiquetas de productos, fotos para publicidad, contactos de vendedores, un programa que diseñé para mantener organizadas las facturas y un manual que había escrito donde detallaba cómo hacer mi trabajo. Ellos tenían otra versión de ese manual, pero para ese entonces ese manual ya estaba obsoleto, especialmente con todas las actividades extra que reuní durante los años. 2 años después de que me despidieron, han contratado al menos a 8 personas para mi puesto que renunciaron en un par de meses. Uno de mis amigos de la oficina me sigue contando lo que pasa cada 2 o 3 meses.